Buenas tardes, ingeniero. Bueno, esta es la resolución de los circuitos que se enviaron en clase para poder comprobar su funcionamiento mediante las tablas de verdad que nos ofrecen los proveedores. Bueno, primero tenemos un decodificador 2 a 4. ¿Por qué se le conoce como 2 a 4? Porque esta nos entrega, tiene lo que son de entradas 2 bits y de salida nos entrega 4. Vamos a trabajar con una transformación de código en donde tenemos, como ya dije, los 2 bits y un enable, ¿sí? Que lo usamos cuando queremos habilitar la decodificación o deshabilitar. Por lo general son activos a cero y trabajan según el código como se observará a continuación. Entonces vamos a comprobar que la tabla de verdad que nos ofrece el proveedor cumpla con cada uno de estos códigos. Entonces empezaremos con la simulación del circuito. Muy bien, entonces, cuando dice circuito, si el enable está en 1, o sea, está presionado, ¿sí? No importa en qué estado esté a 0 o a 1, no se va a prender ninguno de los, no se va a prender ninguno de los LEDs. Como podemos observar, no se prendió ninguno de los LEDs. ¿Sí? Como podemos observar, no se prendió ninguno de los LEDs. Ahora, si mantenemos presionado el enable, si el enable está sin presionar y tenemos presionado tenemos sin presionar a 1 y a 0, como se puede observar, se prende el LED Q0. Si mantenemos presionado solamente a 0, se debería encender el Q2. Efectivamente se enciende el Q2. Si tenemos solamente presionado a 1, se debería encender el Q2, como podemos observar, se ha encendido el Q2. Y si mantenemos presionados tanto A1 como A0, se deberá encender Q3. Como podemos observar, se ha encendido Q3. Entonces, esto nos quiere decir que la tabla de verdad está correctamente dada, ¿no? Por el proveedor. Y también podemos comprobar que el circuito está realizado de la manera correcta. Este sería el primer circuito. Bueno, en clase se nos había planteado el problema de implementar con dos decodificadores 74-154 un decodificador de 5 a 32 bits. Este circuito se lo realizó mediante Proteus, el cual lo veremos a continuación. Bueno, a este decodificador 74-154, ¿no? Se caracteriza porque tiene 4 entradas, tiene 2 enables que son activos a 0 y 16 bits de salida, como podemos observar aquí, los cuales están negados. ¿Sí? También tenemos que el proveedor nos entrega una tabla de verdad, como la que tenemos aquí, ¿sí? Para comprobar su funcionamiento. Los enables, como habíamos dicho, están activos a 0. ¿Sí? Cuando están activos a 0, podemos ver el funcionamiento del mismo. ¿Sí? Cuando están activos a 0. Y como se observa, solo activa una sola salida a la vez. Y como habíamos dicho, el problema está planteado para 32 bits. Se unieron dos decodificadores 74-154, ¿sí? Con una lógica de un NOT aquí para que cuando esté activado el enable trabaje con el 1 y cuando cuando esté pulsado trabaje con el número 2, ¿sí? Con el decodificador número 2. Como había dicho, no solo se activa uno a la vez y con los habilitadores los usamos pues para trabajar. Entonces, en base a la tabla de verdad, iremos viendo cómo trabaja cada uno de estos. Entonces, como podemos observar aquí, en donde si mantenemos las 4 entradas A0, A1, A2 y A3 sin presionar, la salida Q0 debería, el LED de la salida Q0 debería apagarse. También tenemos eh, otro ejemplo cuando tenemos las dos primeras entradas sin presionar, la A2 presionada y la 3 sin presionar, la salida Q4
debería apagar su LED. También tenemos otro ejemplo, cuando, por ejemplo, está la salida A0 pulsada, las otras dos siguientes sin pulsar y la última pulsada, tenemos que la salida Q9 está apagada. El LED Q9 se apagaría. Y tenemos por último que si todos están también, todos están pulsados, la Q15 debería estar apagada. Entonces, esos serán los que vamos a comprobar, ¿no?, en nuestro circuito. Muy bien, como vamos a observar, utilizamos el enable para poder trabajar con la parte de arriba. Y si todos, como podemos ver, están pulsados, si todos están pulsados, el número 15, el LED número 15 se apaga. Sí, todo el LED número 15 se apaga. Si tenemos presionado y sin presionar A1 y A2, el LED número 9 se apaga. Si tenemos los A0 y A1 sin presionar y A2 presionado y A3 sin presionar, el cuarto se debería, el LED, el LED Q4 debería apagarse. Como podemos observar, se apaga. Entonces, decir que está correcto. Y si tenemos todo sin presionar, Q0, como podemos observar, Q0 no debería apagarse su LED. Ahora comprobaremos en la otra parte, porque esto se comprobó de los 0 a los primeros 15 bits, ahora desde los 16 a los 31 bits, ya que debe ser de un total de 32 bits con los que debemos trabajar, como nos indica el problema. Entonces, ahora habilitando la parte de abajo, como podemos observar, si todos están presionados, sin presionar, la salida número 16, su LED se apaga. Entonces, si presionamos el A2, la salida número 20, Q20, su LED también se apaga. Y como podemos observar también, cuando tenemos los de aquí sin presionar, ¿sí? Tenemos que la salida 25 también su LED se apaga. Y si tenemos todos pulsados, la salida número 31 debería apagar su LED. Como podemos observar, la salida número 31 se ha apagado su LED. Entonces, esto nos confirma que la tabla de verdad está realizada de una manera correcta, al igual que el circuito. Ahora procederemos a ver los otros dos siguientes, el siguiente decodificador. Como podemos ver, tenemos un decodificador BCD de 7 segmentos, ¿no?, el cual se caracteriza porque tiene 4 bits de entrada, ¿sí? A0, A1, A2 y A3. Y 7 salidas, ¿sí? Tiene 7 salidas. Como es BCD, tenemos que representar el 9, y es por esa la razón de que tiene 4 bits de entrada, ¿sí? En la comprobación vamos a ir viendo valores que van a ir desde el 0 hasta el 9, como se va a observar a continuación. Estos los usamos para relojes, calculadoras, etcétera, ¿no? También tenemos un, un display, ¿no? También tenemos un display, el cual está conectado a resistencias, ya que si no estaría conectado a resistencias, este se quemaría. Entonces, muy bien, la tabla de verdad nos dice lo siguiente, que si tenemos estos van a ir formando lo que son los números. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Entonces estos son los números que se deberían ir formando al yo hacer esta decodificación. Entonces, como vamos a observar, ahora, si no tengo presionado ni a 0, a 1, a 2 y a 3, nos debería dar el valor de 0 en el display, como podemos observar. Si tengo presionado a 0, el valor de 1. Si tengo presionado a 2, el valor de 2. Si tengo presionado a 0 y a 1, el valor de 3. Si tengo solo presionado a 2, me debería dar el valor de 4. ¿Sí? Como podemos observar, si tengo presionado a 0 y a 2, el valor de 5. Si tengo presionado a 1 y a 2, el valor de 6. Vamos a observar a 1 y a 2, el valor de 6. Si tengo presionado a 0, a 1 y a 2, el valor de 7. Si tengo solamente presionado a 3, el valor de 8. Como podemos observar aquí. Y si tengo presionado a 3 y a 0, el valor de 9. ¿Sí? Como podemos observar, entonces, la tabla de verdad que nos ofrece el proveedor está realizada de una manera correcta, al igual que el circuito, ya que nos entrega los valores que hemos requerido. Por último, tenemos un conversor decimal BCD, en donde este es un codificador. ¿En qué se caracterizan los codificadores? Que es lo opuesto a un decodificador, en donde, por ejemplo, se los utilizan en teclados. El codificador decimal BCD va a tener varias entradas, como podemos observar aquí, va a tener varias entradas y pocas salidas. Va a tener solamente 4 salidas y tiene compuertas OR internamente. Esta estructura, ¿no? La hemos tomado de ejemplo para poder realizar este circuito, la cual vimos en clase, ¿no? En clase. Entonces, si yo digito el 1, como podemos ver, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si yo digito el 1, el LED A0 debería encenderse. El LED A0 debería encenderse. Entonces, como podemos observar, se enciende. Si digito el 2, se debería encender el A1. Con el 3 debería encenderse tanto A0 como A1. Con el 4 debería encenderse el A2. Como observar, se enciende el LED A2. Como podemos observar, se encendió el LED A2. Sí, se encendió el LED A2. Con el 5 se debe encender el LED A2 y el LED A0. Con 6 se debe encender el LED A2 y A1. A1 y A2. Con el 7 se debe encender el A0, A1 y A2, como podemos observar. Con el 8 solamente se debe encender el A3 y con el 9 el A0 y el A3. Como podemos observar, se cumple la tabla de verdad y esto nos quiere decir que nuestro codificador está realizado de una manera correcta y se cumple lo establecido. Esto sería todo de los primeros 4 circuitos enviados.